Mi nombre es Nando Parrado. Fui uno de los 16 supervivientes del vuelo 571 que se estrelló en la cordillera de los Andes el viernes 13 de octubre de 1972. Sabía que no era posible que el avión volase tan cerca de las montañas. Miré a mi madre y aquel fue el momento del impacto. Estaba en un coma muy profundo, así que tardé mucho en despertarme y lo hice en la mitad del infierno. Aguardamos el rescate, pero no llegó. Sobrevivir a un accidente de avión en mitad de las montañas en temporada de nieve resulta casi imposible. Y después de una semana, 10 días, 3 semanas, después de un mes, 2 meses, ¿quién podía creer que hubiera supervivientes? La idea de comer los cuerpos muertos de nuestros compañeros surgió en nuestras cabezas prácticamente al mismo tiempo. Todos teníamos el mismo miedo, la misma falta de esperanza y la misma certeza de que estábamos muertos. Yo sabía que iba a morir, pero que moriría luchando. Estoy vivo. La tragedia de los Andes. Primera parte. En principio, el viaje estaba planeado para 4 días. Saldríamos el jueves y volveríamos el lunes por la mañana. Éramos jóvenes, no teníamos demasiado dinero, y la manera más fácil y barata era fletar un charter de la Fuerza Aérea. La noche anterior a la salida del avión hacia Santiago, el capitán del equipo nos dijo que seguía habiendo 10 asientos libres en el avión y que si alguien quería llevar amigos o familiares podrían viajar gratis. Yo salté de mi asiento y llamé a mi madre. Le dije: mamá, prepara una bolsa de viaje, mañana vas a Chile, y díselo a Susie. Susie era mi hermana. Ella también se viene. Susie tenía 17 años. Recuerdo que siempre estaba cerca de mis compañeros de equipo porque, ya sabe, eran jugadores de rugby. Fue así de simple. Yo quería hacerles un regalo con todo mi cariño e invitarles a que nos acompañaran a Chile. Irían de compras, disfrutarían y volveríamos el lunes. Pero no fue así. Salimos el jueves, pero cuando el avión iba acercándose a los Andes comenzó a empeorar el tiempo, así que tuvimos que aterrizar en Mendoza, la última ciudad de Argentina antes de los Andes. Teníamos que esperar a que mejorara el tiempo para que el avión pudiera cruzar, así que aquella noche dormimos en Mendoza. A la mañana siguiente fuimos al aeropuerto. Por fin nos subimos al avión y el viernes por la mañana salimos hacia Santiago. Nunca pudimos pensar o sospechar que ocurriría algo tan terrible. Era un viernes 13. No soy una persona supersticiosa, no hago caso de esas cosas, pero el día que nos estrellamos era viernes 13. Algunos piensan en eso, otros no. Evidentemente, el piloto no lo pensó. No le preocupó demasiado. ¿Cómo pudo un piloto cometer una equivocación así? Un piloto experimentado. El capitán de ese vuelo era un coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya. Eso significaba que era un piloto experimentado. Sé que había realizado 29 cruces de los Andes, y esos son muchos. Sin embargo, su tiempo total, su experiencia total de vuelo, era en torno a las 5.200 horas. Y según los estándares actuales, 5.200 horas no es tanto tiempo. El entrenamiento de las tripulaciones era el requerido por los cánones internacionales. Estaban en condiciones de volar ese avión sin ningún problema.
El Fairchild tenía un peso máximo de despegue de 20.400 kilos y podía transportar entre 40 y 50 pasajeros. Tenía dos motores Rolls-Royce Dart 7 de aproximadamente 1.725 caballos de potencia cada uno. El avión iba revolucionado porque le faltaba potencia y a veces nos referíamos a él como el trineo de plomo. De los 78 aparatos Fairchild 227 que se construyeron, 23 se estrellaron y se produjeron un total de 393 víctimas mortales. Un tercio de la flota ha estado implicado en accidentes, lo que no representa un buen historial de seguridad. Entonces desconocíamos que el historial de seguridad de ese modelo era tan sumamente horrible. De haberlo sabido, nunca nos hubiéramos subido a aquel avión. Tras despegar en Mendoza, el capitán eligió volar hacia el sur y girar hacia el paso del Planchón. Y la razón por la que decidió esto fue porque le permitiría volar el aparato por un paso a menor altitud. De haber decidido enfilar directamente hacia los Andes, habría tenido que volar más alto, lo que habría supuesto mayor potencia para el aparato. Ya le costaba bastante subir hasta 4.500 o 5.000 metros, sin contar los que habría que haber sumado para superar los Andes de no seguir la ruta del paso. Las montañas de los Andes se alzan tan abruptamente que crean tormentas muy fuertes. Si la corriente del chorro viene del Pacífico, las montañas hacen de embudo de todo ese aire húmedo. Eso acelera los vientos y genera precipitación y nubes. Las tormentas que crean los Andes pueden ser muy violentas. Era un equipo de amigos, un equipo de jóvenes que volaban para pasar un fin de semana fantástico. Así que el ambiente en el avión era de total alegría. Recuerdo a la gente riendo, hablando, sentada o de rodillas en los asientos, mirando hacia atrás y hablando unos con otros. Íbamos todos cantando, muy contentos, tirando la pelota para un lado para otro. Había un ambiente bastante divertido. Al principio yo iba sentado del lado de la ventanilla, pero Panchito Aval, que era mi mejor amigo y como un hermano para mí, me dijo: «Oye, llevas mucho rato en la ventanilla, déjame a mí, así me será más fácil mirar por la ventanilla». Así que intercambiamos los asientos. Él se sentó junto a la ventanilla y yo en el lado del pasillo. Ese fue uno de esos momentos en la vida en los que, sin pensar, se decide quién vivirá y quién morirá. Había una cubierta de nubes sobre las montañas y tenían que cruzar los Andes hasta Curicó. Conectaron por radio con Santiago y dijeron: «Estamos en Curicó. Solicitamos permiso para girar hacia el norte y dirigirnos a Santiago». Control Santiago, Fuerza Aérea Uruguaya 571. Uruguaya 571, Santiago. Buenas tardes, Santiago. Uruguaya 571 sobre Curicó. Y previó llegar a Curicó 15:33. Pero reportó que estaba sobre Curicó 15:24. Esta distancia debe haberla cubierto en 11 minutos y reportó que la había cubierto en 3 minutos. Seguramente estaba en el medio de la montaña. Evidentemente el piloto cometió una equivocación en algún momento de sus cálculos. En realidad se encontraban en medio de la cordillera y creía que ya la habían superado. En ese instante toma la inexplicable y catastrófica decisión de girar hacia el norte, hacia los Andes. Esta decisión cambió el destino de todos los pasajeros del avión. Decidió descender y, como todo estaba cubierto por las nubes, no vio las montañas que estaban debajo. Cuando un piloto se encuentra en una situación que no es la que espera, o no se encuentra donde cree estar, para salir de esta situación tiene que convencerse a sí mismo de que ha cometido una equivocación. Y tiene que usar otro patrón mental. Se tiene que decir a sí mismo: «He cometido un error. ¿Cómo voy a salir de esta?». La causa del accidente fue claramente factor humano. Error del tripulante. Comenzamos a entrar en una zona de ligeras turbulencias. El aparato empezó a agitarse ligeramente. Un azafato que salió de la cabina diciendo:
pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. Entonces entramos en una zona de turbulencias más intensas y el ambiente cambió un poco. Ya nadie pasaba la pelota, todos estaban sentados en sus asientos con los cinturones abrochados. Comienzan a descender a través de las nubes pensando que están sobre Chile. Y naturalmente cuanto más te acercas a las montañas, más turbulencia hay por las corrientes que crean las propias montañas. Así que el aparato comienza a temblar. Salen de la cubierta de nubes y descubren que están rodeados de rocas y montañas por todas partes. Ya la sensación era de miedo y el miedo se transforma en pánico y de pronto sentimos la acelerada. Solo tuve 5, 6 o 7 segundos para comprender que algo iba mal, que nos íbamos a estrellar. La última imagen que tengo es mirar hacia arriba y ver cómo se abría el techo del avión. Estaba muerto. Fuerza Área Uruguaya 571, Santiago. Fuerza Área Uruguaya 571, Santiago. Fuerza Área Uruguaya 571, ¿me escucha? El avión comenzó a deslizarse a una velocidad tremenda. Pensé que acabaría estrellándose contra la montaña, pero se detuvo. Y cuando paró dije, estoy vivo. Vi la zona del impacto. Me di cuenta de que había una brecha en la cresta y que los pilotos debieron ver esa brecha y apuntaron hacia ella para intentar superar las montañas. Un poco a la izquierda o a la derecha y habrían chocado contra las paredes y el avión se habría desintegrado. Yo diría que fue una suerte extraordinaria que el aparato no se desintegrara por completo al chocar con la montaña. Solo partió la cola y entonces el frontal se fue deslizando montaña abajo sin chocar con nada. La verdad es que fue increíble. El fuselaje acabó aterrizando en esta ladera que es muy inclinada. Estaba totalmente cubierta de nieve y esto permitió que el fuselaje se deslizara, hiciera un par de giros siguiendo la pendiente y llegara al fondo del glaciar. Fue una situación extremadamente afortunada. Creo que hay que ser cuidadosos al usar la palabra milagro. Me refiero a que hay que pensar en las personas que no sobrevivieron, que murieron y sirvieron de alimento. Está claro que para los padres de estos chicos no fue un milagro. Este es uno de los brazos de un asiento. Lo encontré en lo alto de las montañas. Evidentemente era parte de uno de los asientos que salió despedido del fuselaje. Es escalofriante pensar que alguien iba aquí sentado. Es el testimonio de un momento muy trágico. Que nada conocíamos de la nieve, nada conocíamos, éramos chicos jóvenes, en el Uruguay la altura máxima son 100 metros, o sea, no conocíamos absolutamente nada, era todo un desastre, gente muerta, gente herida, gente con las piernas rotas. Inmediatamente que el avión paró, estuvimos atendiendo a heridos, atendí a la madre Nando, enseguida la toqué y estaba muerta. Estaba como contorsionada alrededor de un asiento en una postura que me hizo comprender que no podía estar viva. El estado de Nando para nosotros era de estar muerto.
Había salido despedido desde el asiento de atrás al de adelante y su cara estaba muy hinchada. Apenas pude reconocerle. Movimos el cuerpo de Nando hasta ponerlo cerca del exterior del fuselaje para hacer sitio a los que habían sobrevivido al accidente. Y el piloto tenía mucho dolor y nos pidió si le podíamos dar el revólver para matarse porque estaba sufriendo mucho. Alguien dijo que estaba vivo y comprendí que era la persona clave para decirnos cuál era nuestra situación. Estaba completamente atrapado y era imposible sacarle. Antes de que el piloto muriera le oyeron decir: pasamos Curicó, pasamos Curicó. Estaba conmocionado. Comprendía que había cometido una equivocación y se decía: ¿cómo ha podido ser? Recuerdo claramente que dijo: pasamos Curicó, pasamos Curicó. Allí había un mapa y nos pusimos a localizarlo. Curicó estaba claramente en la vertiente chilena. Los supervivientes pensaron: esta es la única información fiable que tenemos de alguien que se supone que sabe de esto. Así que si hemos pasado Curicó, significa que estamos en la parte occidental de los Andes. Se encuentran en un valle glaciar a 3.600 metros en medio de los Andes. Hoy en día sigue siendo un lugar muy remoto. Es un valle como un congelador gigantesco, rodeado por picos en 3 de los lados y un tramo abierto en la zona este. Las montañas que lo rodean tienen 4.200, 4.500, 4.800 metros de altura. Hacia el este está el Sosneado, un volcán de 5.500 metros. Las paredes son muy abruptas. Tuvieron que protegerse inmediatamente contra elementos o ninguno habría sobrevivido a la primera o segunda noche. Se encontraban de repente en un entorno de alta montaña donde tenían que adaptarse lo antes posible a la altura. La primera noche fue una noche horrible porque el sol se puso a las 4 de la tarde y tuvimos que esperar prácticamente como 15 horas a que salga el sol de vuelta. Tuvieron que decidir rápidamente cómo sobrevivir a la primera noche. Compartir el calor entre ellos fue probablemente la mejor opción que tenían. Tenían la esperanza de ser rescatados y confiaban mucho en ello. Tenían que hacer lo posible por sobrevivir esos primeros días hasta que sobre las montañas aparecieran los helicópteros para rescatarles. Pero no fue así. Y entonces los amigos empiezan a morir a tu alrededor. Movimos los cuerpos muertos al exterior del fuselaje para poder tener más espacio. Inmediatamente que se cayó el avión y no teníamos comida, al principio fijador de pelo, algunas copitas de licor, unas maní con chocolate, eso fue toda la comida que tuvimos. Si una persona sufre un accidente como el que tuvo Nando, el tratamiento que haríamos hoy, en el siglo XXI, es exactamente el que la naturaleza dispuso ese día de 1972. Se ha demostrado recientemente que la baja temperatura o hipotermia es uno de los pocos neuroprotectores efectivos para proteger a un cerebro dañado. Es probable que el hecho de que Nando fuera dado por muerto y colocado con los heridos graves y los cuerpos muertos junto a la entrada, que era la parte más fría del fuselaje, tuviera un efecto protector significativo sobre su cerebro dañado.
Es una gran paradoja, pero probablemente fue el propio accidente lo que mantuvo a Nando con vida. Lo primero que empecé a ver fue los ojos y las caras de mis amigos muy cerca de mí, mirándome y diciendo: Nando, nos hemos estrellado. ¿Puedes oírme? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Nos hemos estrellado. Recuerdo que las primeras palabras de Nando fueron para preguntar por su madre y su hermana. Dijeron: tu madre ha muerto y Susie está muy grave. Mi mente descartó en ese momento a mi madre. Estaba muerta. No podía hacer nada por ella. Así que me centré en mi hermana y me arrastré hasta donde estaba. Él la quería mucho e intentó mantenerse fuerte, pero no se podía hacer nada. Cuando salí afuera por primera vez me quedé asombrado por la majestuosidad y la grandeza del lugar donde estábamos. Todo era blanco, blanco, blanco. Hacía frío. Era un lugar inmenso y silencioso. A una altura de 3.000, 3.500, 4.000 metros no hay absolutamente nada. Hay hielo, nieve y rocas negras. Eso es todo. No hay nada que pueda ofrecer algún tipo de alimento o nutriente. Nada. Absolutamente nada. Evidentemente esperamos un rescate durante el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, pero no llegó. Llegaba a Chile, vivió la zona de búsqueda entre aviones de la Fuerza Aérea Chilena, aviones de la Fuerza Aérea Argentina y el nuestro. Estuvimos haciendo una serie de vuelos sobre la cordillera de los Andes, de norte a sur, cosa que nunca habíamos hecho nosotros, y absolutamente nada pudimos ver. En una situación de esas, dudás de que tu hijo no sobreviva. Lo importante para mí fue la búsqueda. Fue muy triste la etapa que vivimos cuando no sabíamos nada de ellos. Yo era uno de los que pensaba de que ya se había terminado todo en la cordillera. Mi corazón me decía que estaban muertos. Las últimas horas que estuve con mi hermana, con Susie, solo pude abrazarla. No teníamos medicinas, no teníamos nada. Ella estaba malherida internamente. Me quedé con ella toda la noche y creo que ella era consciente de que yo estaba allí. Ella no podía hablar. Solo me miraba con sus hermosos ojos. Y aquella noche murió en mis brazos. She died in my arms that night. Al menos me alegro de que muriera conmigo al lado, de que no estuviera sola. Not alone. Las esperanzas murieron realmente el 10º día, cuando oímos por el pequeño transistor que teníamos que habían abandonado la búsqueda. Antes del 10º día manteníamos alguna esperanza. Después de aquello la esperanza se desvaneció. La esperanza solo prolongaba el sufrimiento. La esperanza desapareció por completo. Le digo: Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un lugar donde guardábamos unos chocolates y una lata de sardinas que teníamos. Y Nando me mira a los ojos y me dice: Carlitos, yo me como al piloto.
El esfuerzo por sobrevivir era intenso. El miedo, la espera de los helicópteros, la lucha contra el frío, la sed y el estrés de ayudar a los demás. Los días pasaban y no sentí dolor en el estómago ni nada parecido. Tenía hambre, pero no recuerdo sentir dolor. Cuando una persona está en inanición, lo que ocurre es que empieza a recuperar nutrientes del hígado. Lo siguiente en desaparecer es normalmente el músculo y luego el tejido adiposo, el tejido graso. Y luego empieza la digestión de los órganos internos. Eso es lo que realmente ocurre en la inanición prolongada. Necesitaban una fuente de alimentos. Solo se puede sobrevivir unos días sin agua y ese problema lo habían solucionado. Pero no se puede sobrevivir en ese entorno más de unos cuantos días o semanas sin algún tipo de alimento. Estás abandonado y no hay nada a esa altitud. Buscas cualquier cosa que se pueda comer. Habíamos leído historias de exploradores que intentaban comer zapatos o maletas o cinturones de cuero. Y lo intentamos. Probamos trozos de cuero de las maletas, pero no eran comestibles. Están tratados químicamente. Hacían más mal que bien. No teníamos nada. No puedes comer goma espuma de los asientos. No puedes comer plástico. Habían abandonado la búsqueda. Teníamos que comer. Las chocolatinas se habían terminado y si quería sobrevivir, el instinto de supervivencia es probablemente el instinto más poderoso en cualquier ser humano. Te encontrabas en un estado mental distinto. La decisión de comer los cuerpos muertos de nuestros compañeros fue una idea que comenzó a surgir en nuestras mentes al mismo tiempo porque todos teníamos el mismo miedo, la misma falta de esperanza, la misma certeza de que estábamos muertos, de que estábamos condenados, abandonados a nuestra propia suerte sin posibilidad de rescate. En el mismo día, 3, 4 o 5 de nosotros empezamos a hablar de lo mismo. Yo lo hablé con Carlitos. No recuerdo si fui el primero o no, pero 5 o 6 horas después todos hablábamos de lo mismo. ¿Cómo se lo planteo a Adolfo? Le digo, che, Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, Carlitos, no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. Fue muy difícil aceptar esta idea que estaba rondando la mente de muchos de nosotros. Queríamos seguir vivos y la única manera era comiendo los cuerpos de nuestros amigos. Uno de los argumentos que se usó para persuadir a algunos de los reacios a comer la carne de los cuerpos muertos fue la comparación con la Eucaristía. La Eucaristía católica, en la que el cuerpo de Cristo se convierte en pan y comemos el pan, era una analogía que ayudó a los que dudaban en comer carne humana. Los supervivientes solo disponían de un destornillador y un hacha que iban en el avión. Así que tuvieron que fabricar algunas herramientas. Algunos lograron fabricar cuchillos con el plástico de las ventanillas. En febrero de 2005 tuvimos la suerte de encontrar uno de ellos. Este es uno de los cuchillos que hicieron. La razón por la que necesitaban cuchillos era porque tenían que cortar la carne. Así que este se empleó para eso. Lo afilarían o lo cortarían con el hacha. Es terrible invadir a alguien y aprovecharse de alguien que ha muerto. Y la única razón por la que lo hice es porque pensé que si yo hubiera muerto, me habría sentido muy orgulloso de formar parte del mantenimiento de la vida. Es difícil imaginarse uno mismo en esa situación, pero si hubieras estado allí, habrías sido uno de nosotros. Si solo hay una opción, la decisión llega fácilmente. Pensémoslo. Cada individuo de ese grupo tenía que mirar hacia abajo y ver pequeñas porciones de proteína, pequeñas porciones de grasa. Y cuando se lo llevan a la boca, ¿qué les diría su mente? Para algunos sería, Dios mío, este era mi amigo. Este era alguien en el asiento 3B. Pero al consumirlas, de pronto sus cuerpos respondían favorablemente y sentían algo de fuerza, algo de energía que volvía al cuerpo.
Era un pequeño destello, un destello de esperanza por el que podrían sobrevivir y ser rescatados. Desde el punto de vista religioso, para mí no era ningún pecado. Yo entendía que un cuerpo que estaba ahí, antes que se lo coman los gusanos o se descomponga, podía ser utilizado por nosotros. A mí no me afectó para nada ni me afecta ahora. Desde un punto de vista médico es proteína, grasa, lípidos, carbohidratos y una fuente de energía, no hay duda. Para ellos, probar distintas partes del cuerpo, comer los órganos más ricos en vitaminas era esencial para su nutrición. Era lo que necesitaban sus organismos. Cuando probaban algo diferente, lo sabían bien porque sus cuerpos les decían: sí, necesitas más vitaminas, necesitas esto. Cualquier sabor diferente era bienvenido. Así fue como terminaron comiendo todo. Comieron casi todas las partes del cuerpo. La gente usa el término canibalismo para esa fuente de alimento. Yo lo considero más bien una comida de supervivencia. Hicieron lo que tenían que hacer. He leído y he visto que nuestra historia se describe a veces como canibalismo, lo que para mí es un error. Canibalismo es matar para comer. Los guerreros de la antigüedad mataban a las tribus enemigas y luego se comían a los muertos, lo que tenía mucho significado tribal y espiritual. En nuestro caso, creo que el término apropiado que habría que emplear es antropofagia. Es solo una cuestión de terminología. Hicimos un pacto e hicimos lo que la gente hace ahora, donar sangre a amigos o a familiares, igual que se hacen trasplantes de órganos. Hicimos un pacto y dijimos: de acuerdo. Si muero, por favor, usad mi cuerpo para que al menos alguno de nosotros pueda salir de aquí. Como seres humanos, vemos y hacemos cosas tan terribles que no llegamos ni a imaginarlas. Pero las cosas iban a empeorar. Lo que los supervivientes no sabían era que aquel sitio era una bomba de relojería. El fuselaje se encontraba en medio de una zona de frecuentes aludes. Era solo cuestión de tiempo que llegara uno. En el avión nadie tenía experiencia con glaciares, con aludes o con la nieve. Ese era uno de los aspectos trágicos de la situación. Los aludes han llegado a derribar edificios de cemento desde sus cimientos. Han descarrilado trenes y destrozado puentes de acero. Las avalanchas pueden producir una enorme fuerza de impacto. Estábamos en lo peor que te puede pasar en la vida. Estábamos perdidos en los Andes, sobreviviendo de la peor forma imaginable para un ser humano. 3 días seguidos que nevó. O sea que estábamos encerrados en el avión, prácticamente rodeados de nieve. Así sobrevivimos 2 semanas y media después de que el avión se estrellara, cuando una noche, en completa oscuridad, oímos un sonido distante. He oído que algunas personas describen el comienzo de una luz como una gran explosión, como un avión rompiendo la barrera del sonido. A medida que la luz se derrumba sobre su capa más débil, a veces hace un ruido siseante y otras veces es absolutamente silencioso y no sabes que está bajando por la montaña hasta que te golpea directamente. De pronto sentimos como el ruido de una tropilla de caballos que bajaba desde lo alto. Fue algo rápido como un rayo. Escuché el sonido, miré hacia mi derecha y en ese momento el alud golpeó el avión. El alud descendió por la montaña y entró directamente por el extremo abierto del fuselaje, destrozando la barrera que habían construido para protegerse, y sepultó a toda la gente que estaba dentro.
2 segundos después estaba completamente sepultado por el alud. Toneladas de nieve que se nos meten adentro del fuselaje y nos sepultan a todos. Estaba totalmente atrapado por la nieve y el alud. Era el silencio más majestuoso que se pueda imaginar. No podía moverme. Quedas atrapado en una postura contorsionada. Podías estar inclinado hacia atrás con los talones contra la cabeza. Podías estar en una postura donde el dolor era insoportable y tampoco podías respirar. Es una forma horrible de morir. Sentí que estaba muriendo y entonces una sonrisa afloró en mi cara porque comprendí que todo había terminado. Solo puedes sobrevivir durante 3 minutos sin oxígeno. Si no tienes suficiente oxígeno para respirar, mueres antes de 3 o 4 minutos. Probablemente alrededor del 75% de las personas sepultadas por aludes mueren de asfixia. Roy Harley logra salir y salgo yo. Y la primera cosa que nosotros queremos hacer es sacar a nuestros amigos. Yo quise sacar a Diego Storm, quise sacar a Gustavo Nikolic, pero cuando llegué a ellos estaban los dos muertos. Debió ser una situación increíble de pánico. ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Todos estaban confinados en ese espacio, pero en cuanto movían nieve la apilaban sobre otro porque todos estaban juntos. Seguí buscando a los que podía, destapar a los que podía. Después abrí los ojos y me di cuenta que entré de vuelta al cuerpo y que estaba vivo y me destaparon. Roy Harley me quitó toda la nieve de la cara. Me acuerdo que buscando a la única mujer que estaba viva en ese momento, que era Liliana Metol, buscándola a ella me encuentro la cabeza de Nando Parrado, que había logrado sobrevivir. Ese alud mató a 8 de nosotros. Ese alud terminó con la vida de 8 de los nuestros. Fue otro golpe brutal. Como si las cosas no pudieran estar peor, llega el alud y mata a 8. Es difícil imaginarlo. Estás atrapado en ese espacio tan reducido. El alud ha cubierto el avión por completo. No hay luz. Y ahora en ese espacio minúsculo tienen tan solo un poco de oxígeno para sobrevivir. Y están sobre sus compañeros muertos, los que estaban vivos hacía apenas unos instantes. Sobrevivir durante 3 días a algo así es una de las circunstancias más horribles que uno puede imaginar. Nuestra primera preocupación al estar enterrados como un submarino sin energía en el fondo del océano, con agua encima, era ¿cómo podemos salir? Y también el oxígeno. Así que dijimos, no os mováis demasiado, respirad lentamente porque no sabemos cuánto aire tenemos. Muchos dijeron, ¿qué importa si no hay aire? Si salimos de esta sepultura, de este fuselaje, estaremos en la misma situación en la que estábamos antes, perdidos en medio de los Andes. Nadie nos está buscando. No tenemos comida, no tenemos agua, tenemos frío, moriremos de todos modos. Ya estamos sepultados. Quedémonos aquí. Tenían que comer de los amigos que estaban allí mismo. Peor aún. Es decir, la historia de los supervivientes está llena de momentos extremos. Creo que el espíritu humano es a veces más fuerte que la realidad. Nos preguntamos, ¿qué hacemos ahora? Al menos estamos respirando. Y si estamos respirando, estamos vivos. Luchemos hasta que dejemos de respirar. Encontré en el suelo una de las barras con las que se sujeta el equipaje y la usé para hacer un agujero en el techo del fuselaje y que así pudiera entrar el aire. Siempre he pensado que de no haber ocurrido ese alud, no habríamos sobrevivido. Y la gente me pregunta por qué. Bueno, en primer lugar, el alud cubrió el avión y todas las tormentas y el viento nos pasaban por encima, así que no nos golpeaban directamente. Y en segundo lugar, podíamos aguantar 1 mes y medio más porque teníamos 8 cuerpos más. Es muy duro pensar así, pero era la realidad.
Yo estaba aterrorizado. No sabía qué hacer. Simplemente seguí mi corazón, mi intuición. Quería volver con mi padre y no tomé en cuenta todos los riesgos que eso implicaba. De haber sabido a lo que teníamos que enfrentarnos, no lo habríamos intentado, siquiera. A medida que la nieve se iba fundiendo, el fuselaje quedó en una especie de pedestal. Era muy inestable. De hecho, tenían miedo de que empezara a rodar hacia un precipicio. A medida que pasaban las semanas, crearon una rutina de secar el avión, secar las mantas para dormir, recolectar agua y comida. Era una rutina de funciones básicas. Se encontraban en una situación de supervivencia. El sitio más seguro en aquel paraje desolado era el fuselaje. Era como una cabaña, como un iglú, y encontrábamos comodidad en su interior. Solo salíamos porque había que caminar, probar cosas y explorar. La cordillera de los Andes es inmensa. Se extiende por toda América del Sur. Es abrupta, elevada. El aire está muy enrarecido en los Andes, como también ocurre en otros picos del mundo de gran altura. Es una cadena de montañas muy complicada a la hora de escalarla. Los primeros que salieron del avión se alejaron solo unos 200 metros del fuselaje. Les resultaba tan difícil caminar sobre la nieve profunda y las grietas que tuvieron que volver. Era muy duro salir del avión. Era muy duro porque el avión de alguna manera te protegía. Entonces retirarse del avión era durísimo. Yo hice como 3 expediciones de salir y volver, siempre tratando de buscar la cola del avión, y en la última expedición yo me acuerdo que yo me entregué. Yo volví con los ojos ciegos, me quemé con la nieve, no tenía lentes, y se me aflojaron los dientes, con los pies medio gangrenados. Era muy difícil porque te sentías como un insecto contra las inmensas fuerzas de la naturaleza. En la historia nuestra era más fácil morir que vivir. Lo más atractivo era morir. Somos seres que aprendemos y necesitábamos ganar en experiencia. Si queríamos intentar nuevas expediciones, teníamos que aumentar las precauciones, teníamos que estar mejor equipados. En cualquier historia de supervivencia que puedas leer, tanto si es en una isla desierta o en medio del océano o en las montañas, la gente improvisa por pura desesperación y construye y elabora lo que necesita para sobrevivir. Una vez que conseguimos fabricar un par de raquetas de nieve, fui elegido como jefe de la expedición, probablemente por mi deseo de salir de allí y de buscar a mi padre y volver con él. Así que dije, bueno, tenemos que probar el material, tenemos que avanzar en el descenso del valle para ver cómo reaccionamos como equipo. Nando se convirtió en lo que en el colegio llamaríamos un cabecilla, el chico al que todos los chicos más jóvenes obedecen y admiran. Roberto, Antonio y yo salimos una mañana con la intención de alejarnos lo máximo posible del avión y volver en el mismo día. Era una prueba, como un análisis de investigación y desarrollo, por así decirlo. Comenzamos a andar bajando el valle, y de pronto, cuando superamos un pequeño promontorio, vimos la cola del avión. La cola había salido despedida y arrancada del fuselaje, había acabado rodando montaña abajo y estaba en el valle. Había unas cuantas maletas en su interior y nos pusimos inmediatamente a buscar comida. Solo encontramos una pequeña caja de bombones y una cámara. También encontramos algo que nos interesó mucho, baterías. Baterías de 24 voltios instaladas allí, en la cola. Nos dijimos, bueno, tenemos baterías, tenemos radio en la cabina, a lo mejor podemos hacer funcionar la radio. Así que decidimos pasar la noche allí. Al día siguiente volvimos al fuselaje y dijimos, tenemos que sacar las radios de la cabina.
Roy nos ayudó. Él había montado su equipo de música en casa, así que le nombramos experto en radio. Pero conectar un equipo de radio a baterías no es fácil. No sabíamos hacerlo. De la parte de atrás de la radio salía un montón de cables que tuvimos que cortar. ¿Cómo conectar esos cables a la batería? Era imposible. No funcionó y otro soplo de esperanza se desvaneció por completo. Nos afectó mucho porque habíamos puesto mucha esperanza en que las radios funcionaran. Recuerdo que cuando encontramos la cámara en la cola dije, tiene carrete. Hagamos fotos porque tal vez esta cámara sea encontrada dentro de 50, 60 o 100 años y revelarán el carrete y verán que vivimos aquí. Porque estábamos convencidos de que íbamos a morir. Por eso hicimos fotos. Una noche me tiró con un frasquito que tenía y vi que estaba muy dolorido, así que lo bajé y me dijo que se estaba muriendo. Le empecé a hacer respiración artificial como 1 hora y cuando yo paraba a hacer la respiración artificial, él quedaba como que se moría. Entonces le seguí haciendo respiración hasta que me acalambré acá, después vino otro calambre aquí, y le dije que ya no podía más, acariciándome las manos así. Se murió con una cara de felicidad. En el caso de Numa Turcati, su estado físico le indicaba que iba a morir y que no había esperanza para él. Y no sobrevivió. Nos queríamos mucho y nunca se quejó. Murió pesando 25 kilos. Cuando estás condenado a morir, la espera es horrible. Yo hablaba con Roberto, tenemos que salir de aquí en cuanto sea posible. No podíamos intentar escapar hacia el sur porque no sabíamos a dónde íbamos. Hacia el norte estaba la parte norte de América del Sur. Para nosotros, hacia el este se extendía toda la cordillera de los Andes, pero hacia el oeste estaba Chile y teníamos que intentar llegar a ese país. Antes de morir, el piloto había dicho, hemos cruzado los Andes, pero Chile se encuentra al oeste. Al oeste está Chile, se convirtió en un lema, un dogma que ninguno de ellos ponía en duda. No sabíamos si estábamos en Argentina o en Chile. Solo sabíamos que hacia el oeste estaba Chile gracias al sol. Si subíamos a la cima de una montaña, veríamos valles verdes y luces de alguna ciudad en el horizonte. La salvación estaba hacia el oeste. La información de la que disponían indicaba que la elección más sensata era ir al oeste. Pensaron, tras esos riscos tienen que estar los valles verdes de Chile. Hacia el este pensaban que estaban los Andes y nada les animaba en esa dirección, excepto el hecho de que era cuesta abajo. Los supervivientes no sabían que de haber ido hacia el este, había un hotel a 30 kilómetros en el valle. Meses, ¿quién podía creer que hubiera supervivientes?
La idea de comer los cuerpos muertos de nuestros compañeros surgió en nuestras cabezas prácticamente al mismo tiempo. Todos teníamos el mismo miedo, la misma falta de esperanza y la misma certeza de que estábamos muertos. Yo sabía que iba a morir, pero que moriría luchando. Estoy vivo. La tragedia de los Andes. Primera parte. En principio, el viaje estaba planeado para 4 días. Saldríamos el jueves y volveríamos el lunes por la mañana. Éramos jóvenes, no teníamos demasiado dinero, y la manera más fácil y barata era fletar un charter de la Fuerza Aérea. El siguiente fuimos al aeropuerto. Por fin nos subimos al avión y el viernes por la mañana salimos hacia Santiago. Nunca pudimos pensar o sospechar que ocurriría algo tan terrible. Era un viernes 13. No soy una persona supersticiosa, no hago caso de esas cosas. Pero el día que nos estrellamos era viernes 13. Algunos piensan en eso, otros no. Evidentemente, el piloto no lo pensó. No le preocupó demasiado. ¿Cómo pudo un piloto cometer una equivocación así, un piloto experimentado? El capitán de ese vuelo era un coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya. Eso significaba que era un piloto experimentado. Sé que había realizado 29 cruces de los Andes, y esos son muchos. Sin embargo, su tiempo total, su experiencia total de vuelo, era en torno a las 5.200 horas. Y según los estándares actuales, 5.200 horas no es tanto tiempo. El entrenamiento de las tripulaciones era el requerido por los cánones internacionales. Estaban en condiciones de volar ese avión sin ningún problema. El Fairchild tenía un peso máximo de despegue de 20.400 kilos y podía transportar entre 40 y 50 pasajeros. Tenía 2 motores Rolls-Royce Dart 7 de aproximadamente 1.725 caballos de potencia cada uno. El avión iba revolucionado porque le faltaba potencia y a veces nos referíamos a él como el trineo de plomo. De los 78 aparatos Fairchild 227 que se construyeron, 23 se estrellaron y se produjeron un total de 393 víctimas mortales. Un tercio de la flota ha estado implicado en accidentes, lo que no representa un buen historial de seguridad. Entonces desconocíamos que el historial de seguridad de ese modelo era tan sumamente horrible. De haberlo sabido, nunca nos hubiéramos subido a aquel avión. Tras despegar en Mendoza, el capitán eligió volar hacia el sur y girar hacia el paso del Planchón. Y la razón por la que decidió esto... La noche anterior a la salida del avión hacia Santiago, el capitán del equipo nos dijo que seguía habiendo 10 asientos libres en el avión y que si alguien quería llevar amigos o familiares podrían viajar gratis. Yo salté de mi asiento y llamé a mi madre. Le dije, mamá, prepara una bolsa de viaje, mañana vas a Chile, y díselo a Susie. Susie era mi hermana. Ella también se viene. Susie tenía 17 años. Recuerdo que siempre estaba cerca de mis compañeros de equipo porque, ya sabe, eran jugadores de rugby. Fue así de simple. Yo quería hacerles un regalo con todo mi cariño e invitarles a que nos acompañaran a Chile. Irían de compras, disfrutarían y volveríamos el lunes. Pero no fue así. Salimos el jueves, pero cuando el avión iba acercándose a los Andes comenzó a empeorar el tiempo, así que tuvimos que aterrizar en Mendoza, la última ciudad de Argentina antes de los Andes. Teníamos que esperar a que mejorara el tiempo para que el avión pudiera cruzar, así que aquella noche dormimos en Mendoza. A la mañana siguiente
Mi nombre es Nando Parrado. Fui uno de los 16 supervivientes del vuelo 571 que se estrelló en la cordillera de los Andes el viernes 13 de octubre de 1972. Sabía que no era posible que el avión volase tan cerca de las montañas. Miré a mi madre y aquel fue el momento del impacto. Estaba en un coma muy profundo, así que tardé mucho en despertarme y lo hice en la mitad del infierno. Aguardamos el rescate, pero no llegó. Sobrevivir a un accidente de avión en mitad de las montañas en temporada de nieve resulta casi imposible. Y después de una semana, 10 días, 3 semanas, después de un mes, 2